buenas tardes, o bueno, la hora que sea donde estén. Mi nombre es Pia, ella es Fe, ya nos conocen ojalá de nuestro canal de YouTube. Nos encanta mucho llevar este programa de tipo podcast de ñoñas de café, en donde pues exploramos diferentes temas dentro de la cadena de valor, de la producción de café, desde pues el campo hasta la taza final, ¿verdad? Y hoy, bueno, ya regresando desde la finca, si quieren ver nuestros videos anteriores, hablamos mucho de beneficio húmedo, beneficio seco, toda la producción allá. Entonces hoy en específico vamos a hablar un poquito de clasificaciones y selección de grano. No solo de defectos, pero en general, cuáles diferentes pues selecciones existen, cómo se califica en diferentes países. Y bueno, vamos a empezar un poco con la selección aquí en Chiapas, y si nos quieres contar un poco de la historia de la selección del café en Chiapas, y con eso empezamos. Claro que sí, pues hola Pia, qué gusto estar otra vez acá, aunque también la finca es preciosa y aprendimos mucho, ¿verdad? Sí. Pudimos hablar con cosecheros, estuvimos viendo, de hecho, estas máquinas de clasificación de las que vamos a hablar hoy, pues las pudimos ver en vivo y en directo cómo funcionan y cuál es su enorme impacto en la calidad del café. Pero te cuento que desde el primer momento en el que se empezaron a plantar los cafetales aquí en el Soconusco, también se consideró la clasificación. Y en este caso, pues la clasificación más obvia era por tamaño. En ese entonces se usaban como estas arandas, que eran como herramientas que son así como mallas y que tienen diferentes orificios. Entonces era muy tradicional el cómo hacer, pero eventualmente pues llega esta masificación, industrialización del café y se tienen que cambiar las máquinas. Pero en los primeros albores de la cosecha de café aquí en Chiapas, todo era con estas esteras o mallas muy rústicas que tenían diferentes orificios, y pues básicamente el movimiento era hacia adelante y hacia atrás, con la intención de que el propio grano, dependiendo de su tamañito, que yo pienso que podría ser el tamaño como tal, la circunferencia, pero también se empezaban a dividir entre planchuelas, que son más planitos, y caracolillos, que son más redondos. Entonces yo pienso que por la información que buscamos, que esas fueron las primeras clasificaciones, por tamaño y por densidad. Y luego pues ya, así como la tecnología se aplica al barismo y al tueste y a la propia cosecha, se empieza a aplicar en la cuestión de clasificación por defectos, porque pues la necesidad de café va aumentando con el tiempo. Sí, ¿verdad? Y se me hace muy interesante, ¿no? Como dices, o sea, al inicio, como empezamos de seleccionar lo más obvio, ¿no? Bueno, tamaño, bueno, ¿qué sigue, no? Y ya de ahí nos vamos a densidad de grano, ¿no? Que es algo ya como más así de, órale, o sea, ¿cómo se le ocurre a alguien que el grano puede tener diferentes densidades, ¿no? Y de ahí como que, obviamente, no, bueno, no obviamente, a veces nos parece obvio, pero no siempre es, ¿no? No siempre es obvio. Lo más alto que crece una planta, lo más denso va a salir su granito, ¿no? Entonces, eso también como una referencia, como podemos calificar. ¿Qué más hay? Pues los defectos en general, ¿no? O sea, si un granito está comido por una broca, o si hay como granos que ya se murieron dentro de la maduración del fruto y cosas así, ¿no? Pues eso es lo muy interesante de cómo ha cambiado la forma de clasificación, porque como dices, antes era muy como lo obvio o lo visible, y luego en aras de tener mejores precios, acceder a mejores clientes, a que se moviera tu café o sea, que valiera la pena todo este trabajo detrás. Entonces dijeron, bueno, es que sí, todos estamos produciendo café, pero no es lo mismo este café con estas condiciones de cultivo que con otras. En cata, allá arriba hablamos mucho del tema de la cata es la forma más honesta de beber café, pero es honesta porque solo es el café, y el café es en todo caso la semilla, y la semilla te cuenta una historia. Esa historia es cómo le fue. Cómo le fue en la vida, ¿no? Mientras estuvo vivo, mientras fue un fruto, ¿cómo le fue? Porque evidentemente no va a ser lo mismo una fruta que pasó por heladas, que pasó por sequías, que se le metió un bichito y hizo ahí su nido, o sea, todo bien con las broquitas, pero pues se comen toda la información genética del café, y incluso que vengan de una planta enferma o que estén todas asoleadas, ¿no?
todo eso repercute en cómo se ve la semilla y luego al final cómo sabe. Entonces, en este caso es muy importante recordar que ya desde hace más de 150 años se empieza a hacer una clasificación por niveles de defectos. ¿En qué sentido? En que no cualquier defecto va a valer o va a pesar en taza, igual que otro que pueda ser que solo se ve feo, pero no realmente no trae malos sabores o no sabe mal, ¿no? ¿Qué he visto? No pasa nada, está bien. Ahí a mí se me hace muy interesante que dentro de la misma burbuja del café de especialidad siempre, cuando hablamos de calidades de café o sea, de calificación, siempre hablamos de defectos, ¿no? Sí. Pero en realidad en la mayoría de los países, o bueno, en muchos países se califica a través de pues altitud, densidad, ¿no? O sea, hay conjuntos de tamaño de grano, cosas que no se reflejan en la taza realmente, ¿no? Hasta que pues ya estamos más como con una búsqueda en el mercado de obtener precios mejores a través de mayor calidad, ¿no? Sí. Pero que es algo que hoy en día es como tan normal, tan obvio, más como dentro de nuestro nicho, de decir, no, claro, o sea, selección es selección por defectos, ¿no? Claro. Pero ahí a veces se nos olvida de que incluso la selección por pues, tamaño y por densidad, sin que sea la selección por efectos, es algo que existe y que es algo que muchas veces de las calificaciones de los países, pues ahí así se estableció, por así decirlo, ¿no? A eso se refiere. A mí me llama mucho el tema de la altitud, ¿no? Y lo platicábamos cuando estábamos investigando para este video y todo, de que claro que aquellos países que tienen una altitud privilegiada, que ya está demostrado científicamente que un grano, sobre todo si viene de la especie arábica, va a crecer o va a fructificar con mayor calidad a una buena altitud, entonces por supuesto esto me conviene, este es el parámetro que yo quiero poner en valor. Y entonces tenemos países como Guatemala, Colombia o Honduras que tienen una altitud privilegiada, que entonces a partir de ahí se lleva su parámetro de clasificación. Sin embargo, por ejemplo, Chiapas todavía toma en cuenta la clasificación por defectos físicos. Ahí, y tiene sentido. Porque tú ves a Chiapas y Chiapas es como un papel arrugado. Tiene partes muy, muy altas, pero tiene partes muy bajas. Hay costa, hay ríos, hay cascadas, hay de todo tipo de ecosistemas. Entonces, si nosotros clasificáramos por altitud, nos pondríamos una traba en el pie, porque solo habría ciertos espacios de Chiapas en los que esa altitud se cumple. ¿Y qué pasa con todas las otras regiones cafetaleras donde sí se cultiva, pero no se cumple con esta condición tan específica de altitud? Se quedaría por fuera o sería leído como mala calidad. Entonces, desde la primera ola del café, aquí en Chiapas, ahora sí que el parámetro primordial por el cual se clasifica es clasificación por defectos físicos, y esa clasificación por defectos físicos es defectos primarios y defectos secundarios. ¿Nos puedes platicar algunos de los defectos primarios que ya conoces o que incluso has probado en cata y saben muy mal? O sea, algo que siempre se me hace muy loco es que cuenta como un defecto físico piedras y palitos, ¿no? ¿Qué dices? O sea, ¿cómo puede ser esto un efecto si no es café? Pero es algo que genuinamente pasa, de que si no se selecciona bien, obviamente van a terminar piedritas y palitos ahí en... Hasta tornillos se han encontrado. Hasta tornillos, sí. Lo interesante de las piedras y los palitos es lo que te habla acerca de la realidad de la gente que cultiva ese café. Porque es un poco, hablamos mucho de la cadena de valor y de la necesidad de pegar esta cadena de valor en donde está rota en todas partes. Y está rota mucho por la falta de confiabilidad, falta de comunicación, incluso idiomas diferentes, ¿no? Que hablan los productores una cosa y luego los intermediarios otra y el producto final o el consumidor final otra. Bueno, bajo todas estas problemáticas sociales, lo de las piedras y los palitos, yo no me atrevería como a decir que que no importa o que no es relevante, porque te habla de si tú, mi comprador de café verde, no te estás preocupando por mí, por darme un salario digno, entonces yo, productor, que sé lo que cuesta, tampoco me preocupo por ti, por darte la mejor calidad posible
o por poner especial atención en que no se vayan esas piedritas, esos palitos, o vamos a hablar de cerezas malavidas, cerezas que ya están podridas y pues ni modo. ¿Por qué? Porque si me estás ofreciendo centavos por unos cuantos kilos de café, yo tengo que llegar a un mínimo que quiero tener en mi día, de mi jornada. Si tú me estás ofreciendo a un precio mucho menor del que yo sé que vale, bueno, pues junto para llegar a estos 5 o 10 pesos que me estás ofreciendo, yo junto y si me falta, o sea, sinceramente, si yo estuviera en esa situación, si me faltan 100 gramos y hay una piedrita ahí, pues la echo, ¿no? O sea, porque, yo creo que incluso ni siquiera es algo como que pasa así de... a propósito, o sea, o por seguramente pasa también, ¿no? Pero creo que tampoco es algo como que... Ojo tan por así ojo, de, bueno, le voy a echar piedras para que pese más. Pero obviamente es algo que, o sea, la necesidad de seleccionar por calidad es algo bastante nuevo, ¿no? Sí. O sea, no llevamos tanto tiempo haciendo eso. Claro. Porque la necesidad de mercado nunca ha estado, ¿no? O sea, el café que estamos acostumbrados a tomar es un café muy de mala estándar. calidad, pues, o sea, calidad como objetiva de defectos en físicos, ¿no? Con precios muy altos. Y no importa qué le echas, ¿no? Exacto. Incluso si quemas un panito, te vas a saber igual, ¿no? Sí. Entonces, como esa necesidad, como que se creó en la taza final, Claro. que dijimos, bueno, igual y si, ¿qué pasa si no lo quemamos? ¿Qué pasa si no seleccionamos? Porque ahí la selección justamente empezó, pues, en la exportación o en el movimiento del café, ¿no? Y entonces esa necesidad pues se medio impone al productor de decir, mira, o sea, los precios ya muy bajos, pero o sea, nadie nunca dijo, bueno, necesito que lo selecciones antes de que exista esa necesidad de que, bueno, sí, ahora sí, queremos más uniformidad y más no sé qué, y Y entonces obviamente también conviene a los productores, si es que pase, si lo selecciono, gano mejor, ¿no? O sea, eso es lo ideal, ¿no? No es decir que siempre no gano. No, y de hecho es una de las propuestas clave del café de especialidad. El café de especialidad ya tiene otro rango de precios porque se empiezan a asumir que se está sosteniendo un pago justo y un pago igualitario de acuerdo a la cantidad de chamba que es. Yo en ningún motivo me he imaginado que antes la gente no hiciera la cantidad de chamba que hace hoy. De hecho, más, porque ahorita la maquinaria te permite aligerar la carga de trabajo y todo. A lo que me refiero en todo caso es que, como bien dices, como el mercado no exigía un deber ser o cómo debería de ser el grano en su mejor forma, pues entonces todo es café, ¿no? Sí, así como total. En muchos todavía... Sí, pensando, ¿no? Así el 100% arábica, que hoy es algo mal visto desde la burbuja del café de especialidad. El 100% arábica es porque sabías de antemano que todo era arábica. Y la verdad no había ni tiempo, ni estrategia, ni capacitación para decir, este es arábica Sarchimor, este es arábica agárnica. O sea, solo muy pocos espacios de producción de café se podían dar el tiempo para que un biólogo, un agrónomo, un químico estableciera la selección por variedades. Pero eso necesita una logística incluso anterior, mucho antes del beneficio, mucho antes del secado. Cuando alguien quiere seleccionar por variedades, debe de haber una organización en finca de las personas que están poniendo la plantita en el surco, porque el sarchimor, si tú pones un sarchimor y un catuay, sinceramente, ¿tú sabrías cuál es la diferencia? Un grano y un grano. No, son más o menos iguales. Pero si pones un sarchimor planta y un catuay planta, sí se notan mucho las diferencias, ¿no? Entonces siento que eso requiere más organización, más chamba y más recursos para que se pueda llevar a cabo. O sea, la selección por variedades todavía no es algo global en el mercado por lo difícil que es llevarlo a cabo a gran escala, ¿no? Sí, total. Y justo, ¿no? O sea, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Qué fácil decía, no, selecciona por variedad y ya, ¿no? Si la necesidad del mercado no está y tampoco el conocimiento de, o sea, la logística, ¿no? O sea, para seleccionar por lotes es como no tan fácil realmente ejecutar, ¿no? Y no tan necesario, porque si no tienes a alguien que te compra tu café bien seleccionado, es como más difícil, ¿no? Lo interesante en todo caso es el conocimiento empírico de las personas. Si vieron nuestro especial de cosecha donde nos acompañó Damaris,
Muy, muy, muy interesante la entrevista que le hicimos y que ella sí, ella además de que es especialista, es licenciada en agronomía, pero siento que hay un gran feeling de las personas que producen café, de que dicen, ella sí, porque viven ahí, saben identificar que los Gárnica o los Paches son chaparritos. Y los Catuay, ella, algo que me maravilló, ¿no? Dice, el Catuay, siempre la bandola es como un poco desnuda, pero tiene, me imaginé como su manita peluda con muchas hojas, ¿no? Yo dije, wow, o sea, sí es cierto lo que me está diciendo, pero es una observación que yo no hubiera hecho porque yo iba llegando, ¿no? Y siento que ahí hay mucho recurso de conocimiento infravalorado, porque si tú le dices a una persona que ha vivido toda su vida en campo, oye, ahora vamos a seleccionar por variedades y todo, va a ser lo más lógico, porque sí las plantas son diferentes una con respecto a otra, cuando están vivas, ¿no? Cuando están ahí creciendo. Entonces es el recurso de selección por variedades y luego ya estamos en la situación en la que ya no sabemos cuál es cuál, ¿no? Y pues con que todos tengan un tamaño más o menos uniforme, con eso es más que suficiente. Sí, total. ¿No? Ahora, tú como tostadora me gustaría mucho que me dijeras ¿de qué sirve que seleccionemos por tamaño a la hora de tostar? Que aquí tenemos a nuestro Didrik. Ahí se los presentamos. Justo, ¿no? O sea, la selección en general y uniformidad es súper importante, ¿no? O sea, si es tamaño, densidad, humedad, todas esas cosas que pueden cambiar realmente la transformación de calor en el grano, ¿no? O sea, un grano menos denso absorbe más rápido el calor que un grano más denso. Un grano más chiquito, por lo mejor absorbe más rápido el calor que un grano más grande, ¿no? Un grano más húmedo absorbe más lentamente el calor que un grano más, menos húmedo, ¿verdad? Okay. Y entonces eso, hablando de nuestro conocimiento de cómo funciona nuestra máquina de tostado, es algo que, pues, es, o sea, inevidentemente que hay que saber, bueno, o sea, con quién estoy trabajando, ¿no? Y si tengo todas esas variaciones en humedad, en densidad, en tamaño, en el mismo tambo, al mismo tiempo tostándose, voy a tener unos granos más quemados, unos granos menos, unos granos menos tostados. Okay. Y el resultado final en la taza va a ser irregular. Exacto. Okay. Pues obviamente, o sea, digamos, no obviamente, dentro, otra vez el nicho de especialidad, si nos es una necesidad porque queremos como una taza balanceada, una taza bien trabajada, ¿no? Y para lograr eso, a través de todo esto, sí necesitamos ese tipo de selección, ¿no? Sí. Sí, hablamos, ya mencionamos varias veces el tema de la burbuja. Y entonces era una pregunta que yo me planteaba, ¿no? ¿Qué onda? La selección para nosotros es sí o sí muy importante, pero me doy cuenta que mucha gente no está pagando por la selección. O sea, se invierte mucho dinero en maquinaria para transportar de lugar A al lugar B las cerezas, en los sacos de yute o en las Grain Pro para guardarlas y entonces conservar un porcentaje de humedad idóneo. Se invierte mucho en muchas cosas, pero no encuentro como un protocolo que sea aplicable a todos los países productores en donde se diga, a ver, sí o sí se tiene que seleccionar y cómo nos vamos a poner de acuerdo para seleccionar. Entonces, no sé si te gustaría que platicáramos un poco de eso, de que cada quien clasifica diferente. Sí, total. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque y eso es un poco lo que intentó la SCA en su momento con su hoja de evaluación, de hacer un estándar mundial, ¿no? Sí. Con el único tema de que ese formato, bueno, que hoy en día ya cambió un poquito, ¿verdad? Pero sí. El anterior, que reflexionaba puramente en la taza final, ¿no? El sabor de la taza final. Pero como dices, la necesidad de los países son diferentes, ¿no? Sí. O sea, y los clientes de cada país son diferentes. Exacto, ¿no? Y es muy interesante que sigue funcionando, que cada país como pone como su forma de clasificar. Ahí de, bueno, que justo, ¿no? O sea, no pasa nada que sea así, pero uno como comprador, por ejemplo, necesita saber, bueno, qué país, o sea, qué me quiere decir en la calificación del país, si me da información sobre la calidad del grano, hablando de defectos, hablando de densidad, hablando de tamaño, altitud, ¿no? Y esas cosas que es como...
Las personas que se dedican a la compra de café verde para después venderlo, o sea que son intermediarios o traders en este punto del proceso, siempre dicen que hay que entender cada uno de los parámetros de cada país para saber qué te están diciendo. Porque lo que sería Colombia Supreme, que es el primera calidad colombiana, te están hablando de altitud, metros sobre el nivel del mar. Mientras que Etiopía, como selecciona por densidades, cuando dicen clasificación A o AA, te están hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con la altitud. E incluso podría ser una baja altitud, que a su vez sería una baja calificación en la escala de Colombia. Total. Pero no, porque estás comprando una Etiopía. Y ahí yo me gustaría irme un poco más para atrás en la historia y lo que sucedió con la Organización Internacional del Café. Como uno de los grandes hitos de la segunda ola, 1960, está OIC, ¿no? O IOC en inglés, dice, a ver, vamos a juntarnos todos y vamos a establecer un nivel que todos estemos de acuerdo para establecer precios. Y esa era la época en la que la gente que cataba era la gente de las grandes casas exportadoras, ni qué decir como le hacemos aquí. Sí, todos pueden catar y todo eso, no era parte de ese momento histórico. Pero en ese momento sí se dijo, a ver, primera calidad, que es igual a 10, no más de 5% de efectos secundarios, tamaño o forma, y no más de 2% de efectos primarios, que son enmohecidos, negros, podridos. Eso es primera calidad, y lo que a mí me parece muy interesante es que también era conocida como preparación europea. ¿Por qué? Porque eran los países de Europa los que podían llegar al precio que se establecía para esos granos de café ultra seleccionados de la mejor calidad, primeras vueltas de cosecha. Ok, si la preparación europea era igual o sinónimo a primera calidad, entonces la preparación americana era sinónimo de segunda calidad. Y los parámetros en porcentaje eran 5 y 10, donde 10 eran defectos secundarios y 5 eran defectos primarios. Sigue siendo muy poquito, pero en donde te pones a pensar es en PL 10, 20, 30 y 40, donde cada una de estas cifras marca el porcentaje entre 100 que hay de defectos primarios. Entonces, cuando te decían PL30, se oye más bonito PL30, prima lavado 30, a decirte, te estoy vendiendo una quinta calidad, ¿no? Pero era la realidad, y era la realidad de lo que terminaba eventualmente en consumo nacional, porque si envías tu mejor café a un lugar, tu segundo mejor café a otro lugar, tu tercer mejor café a las ciudades de tu país de origen, pues ¿qué queda para consumo nacional? Y en comunidades rurales, comunidades productoras? El café de peor calidad porque todo lo más ya se repartió. Pues ¿tú qué opinas de esto? Esa clasificación ya murió en 1992, ya no existe, pero fue una realidad durante 30 años. Sí, como que siempre se me hace muy interesante de que, a través de esa calificación que, digamos, ya no existe tal cual, sigue existiendo como toda esa dinámica de, café europeo, ¿no? Y café americano, ¿no? Y así. O café de exportación. Exacto. ¿No? En realidad, lo que está consumiendo Europa o Estados Unidos, de la calidad real del café, no está tampoco mejor, ¿no? O sea, en la gran escala, digamos, o sea, la masa es igual de café defectuoso y así, ¿no? No se está cuidando el proceso. Y ahí como es donde dices, o sea, algo no está funcionando, ¿no? O sea, si exportamos lo mejor, supuestamente ahí sí saben tomar café y ahí sí como consumen buenas calidades, pero en realidad no está pasando, ¿no? Y tampoco es que en Europa o en Estados Unidos toda la gente sepan degustar y catar café, ¿no? No es el caso. Pero yo me doy mucho cuenta de que aquí la narrativa es muy esa, ¿no? O sea, a nosotros nos queda lo peor y lo mejor se exporta, entonces allá pues tienen como el beneficio de poder gustar un buen café siempre, ¿no? Pero obviamente eso también tiene que ver con pues cómo creció el café como negocio en general, ¿no? O sea, claro que cuando todavía el café fue un producto de nicho y de pues los ricos, digamos, ahí pues el precio para las buenas calidades, o sea, sí funciona el dibujo, ¿no? Pero en el momento en que se hizo un producto de masa,
ya no funciona, todo, ¿no? O sea, ya necesitamos más café, entonces lo que compra Pueblo de Europa es, bueno, ya necesito más, ¿no? No solo tus buenas calidades. Ya no me mandes solo primera calidad. Exacto, ya necesito muchísimo más café y ahí es donde pues luego todo se mezcla y así, ¿no? Claro, pero y yo pienso, yo solo estoy hablando desde la realidad de Latinoamérica, de lo que he sabido que pasaba aquí y ni siquiera pasa ahorita, ¿no? O sea, y lo tenemos aquí en Histórico. La primera calidad que produce Finca Hamburgo se viene aquí directamente a unos cuantos kilómetros de la finca, ¿no? Claro. Por eso hago mucho énfasis de que era un poco la historia anterior. Pero Europa no solo recibía café latinoamericano, de hecho recibía café etíope, café vietnamita, o sea, de todos lados. En todo caso, lo que en algún momento algunos clientes me han comentado es que en algunos países de Europa sí te cobran una comisión o como un impuesto por tu café, y eso no existe aquí, y yo creo que estaría bien repensar ese impuesto a dónde se va, porque si se va a asegurarme de que me está llegando una mejor calidad por mi café, no me parece tan mal, pero no sé si este impuesto siga vigente. O sea, bueno, al menos, bueno, solo puedo hablar de ley en Alemania. Ajá. En Alemania existe una ley que dice que como tostado, cada kilo de café que estás tostando, a ese kilo tienes que pagar tus impuestos, ¿no? Órale. Pero al Estado, o sea, no llega al productor ni llega al país productor, es un impuesto como de viejos tiempos que se sigue cobrando, pero que no, o sea... No hay una trazabilidad o un retorno de inversión, sino simplemente es como este café que se está terminando de transformar aquí, está lloviendo, es bueno para las plantas, abundancia. Sacamos las plantas de café, bueno. Exacto. Sí, o sea, a mí este impuesto me llama mucho la atención porque a lo mejor un consumidor consciente podría estar de acuerdo con pagar ese impuesto si supiera o si de alguna forma se le garantizara que regresa a las zonas de producción, pero no es así. O sea, yo nunca había escuchado acerca de eso, ¿no? Justo, o sea, yo pienso que la mayoría de los impuestos que se ponen o ponían al menos en Europa, como al tueste de café o incluso, o sea, bueno, a la misma importación, o sea, cobra el Estado, ¿no? O sea, no es como que dicen, te lo cobro y te lo regreso al productor, ¿no? O sea, no... Eso no está pasando, tristemente. ¿no? Que es una buena idea, le voy a mandar un mensaje a toda Europa. Podría ser. Ahora, lo que sí, siendo los países productores ya muy famosos en su nicho, ¿no? Café de Brasil, café de Colombia, y eso da de cierta forma cierto estatus a los compradores de café. ¿Qué nos puedes platicar acerca de Chiapas, no? Como Chiapas tiene algún premio, tiene algún certificado o algo así. Platícanos acerca del café. Bueno, o sea, Chiapas es un estado súper biodiverso, ¿no? Y como dices, o sea, hay tantas diferentes alturas en donde crece el café. O sea, no podemos competir con cafés de muy alta altitud. Bueno, o sea, sí podemos, pero no mucho, ¿no? O sea, no es como el enfoque de la producción de Chiapas, ¿no? Pero lo que sí es que hay mucho verde. Chiapas es increíblemente verde. Y de hecho, desde el 2003, aquí preparamos un algo para ustedes. Se creó un ley de, bueno, no sé si es una ley. Sí, es una ley, sí, una normativa. Que como que asegura la denominación de origen. Sí. Es decir, que solo los cafés que realmente son de Chiapas pueden ponerse en su bolsita de café chiapaneco, ¿no? O café Chiapas, ¿no? Y eso, justo es ese, pues, reglamento legal que protege la autenticidad del grano de aquí que se produce aquí. Y les leo un poquito lo que dice esta ley, ¿no? O sea, habla del entorno natural privilegiado, ¿no? La historia del café en Chiapas se consolidó a finales del siglo XIX, cuando sus suelos volcánicos, altitudes ideales y clima templado
y clima templado relevaron condiciones únicas para el cultivo de variedades arábicas. En regiones como el Soconusco, los Altos y el norte centro se producen granos con perfiles sensoriales complejos, acidez brillante, un cuerpo balanceado y notas florales y afrutados que distinguen el café chiapaneco en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y en la otra parte, o sea, uno es justo, ¿no? O sea, las condiciones de biodiversidad, que ya por sí te dan una tasa excepcional. Uh-huh. Y lo otro es el motor social y económico. Entonces, la caficultura en Chiapas es motor de empleo y desarrollo social con más de 72 millones de productores que representan al 26% del total nacional. Genera sustento para más que 1 millón de personas y 100 millones de empleos directos al año, ¿no? O sea, directamente relacionados con eso. Uh-huh. El 61% de los productores son indígenas, lo que refleja la riqueza cultural y comunitaria. Con más de 231,000 hectáreas cultivados, Chiapas aporta el 41% a la producción nacional, consolidándose como el principal estado cultivando café en México. Muchos números, pero lo que podemos saber, bueno, entender eso es, o sea, el nivel social y como importancia. Uh-huh. Y como, pues, empleando un montón de gente, o sea, tiene, o sea, aunque es supuestamente, desde lo económico, el estado más pobre, pero da muchísimos empleos a mucha gente y tiene un tejido social enorme, ¿no? O sea, donde la conexión cultural, pues, sigue siendo bastante amplia y pues, intensa. Y justo por eso es importante nombrarlo. Porque dice, o sea, en esta ley, en esta normativa, esto que acabas de leer es lo que se lee allá afuera acerca del café chiapaneco. Es como la carta de presentación de ya nos dimos cuenta que tenemos un café excepcional, no solo por la biodiversidad, sino por el conocimiento de la gente que lo cultiva. Es motor social, genera empleos, genera movimiento social, subidas y bajadas de inversión, todo eso. Pero a mí lo que me interesa mucho como una persona que trabaja con café chiapaneco, y que sin embargo no soy chiapaneca, pero sí soy mexicana, es, ok, qué bonito se oye en el papel, cómo lo hacemos visible, cómo lo hacemos potencialmente, o sea, que el poder no sea solo un poder discursivo, sino que sea fáctico. Y entonces reconocer realmente, no reconocerlos cuando se firman estas leyes, cuando se firman estas leyes, ay, qué bonito, sí, bravo todos y así, pero al final de cuentas es como, les estás acercando a las personas, dice ahí, el 60% de la población que produce café es indígena. Entonces, les estás acercando la maquinaria, la seleccionadora láser, lo que necesita, pues no, o sí, o qué, ¿no? Eso es un poco lo que siento que es importante nombrar, aunque este canal de YouTube ahorita tiene pocos suscriptores, pero quien nos esté escuchando y que tenga la posibilidad como de también generarse esas preguntas de, ok, sí, si el motor económico es justamente estas poblaciones que de alguna u otra forma ya proveen de un café excepcional al mundo con los recursos que tienen, ¿qué pasaría si los recursos fueran más innovadores, más tecnológicamente eficientes? O sea, si las personas, yo he visto a mujeres, generalmente son mujeres las que se dedican a la selección, porque muchas maquinarias, aunque ya existen, no llegan a estos territorios. Claro. Entonces yo he visto comunidades de mujeres que tienen, yo bromeo como ojos láser, ¿no? Y entonces bien que saben todo este tema de efectos físicos, porque ya saben lo que las empresas o los intermediarios les van a pedir. No se pueden estar como tú y yo hablando sobre, no sé, la novela de ayer, y están hablando, pero bien que están seleccionando. Sí. Y al final del día ya tienen 5 o 6 bonchecitos de brocas, caracolillos, pero primera calidad. Pero incluso dentro del 9 a 11% de humedad que se considera primera calidad, no es lo mismo un café verde pardo que verde azulado, que verde ya amarillento, ¿no? Y eso son capaces de hacerlo muchas personas, solo ojo. Entonces imagínate cuántos años y años de experiencia vendrían respaldados por maquinarias que les permitan un entorno un poquito más cómodo para hacer esta labor, que lo haga más rápido, que no, por ejemplo, se haga un trabajo y luego
venga una lluvia como la que está viniendo ahorita y se les moje lo que ya avanzaron en el día. O sea, entornos o espacios en donde se puede hacer la selección, no sé, a lo mejor con unos ventiladores, ¿no? No necesariamente aire acondicionado, pero que no estés ahí todo acalorado seleccionando café, porque en muchos lugares todavía se selecciona a mano, porque no llegan las maquinarias, no llega el retorno de inversión. Muchas veces se queda en otros lados, no es donde podrían servir. Todavía hace mucho falta que como consumidores, pero en la cadena de valor, tomemos la importancia que tiene la selección, ¿no? Para tener mejores cafés. Sí, total, concuerdo mucho, ¿no? Y justo, ¿no? O sea, como en alguna forma crear esta cadena en donde sí la selección puede seguir existiendo y valorando, o sea, teniendo su valor, pero al otro lado que haya un pago justo para ello, ¿no? O sea, justamente no puedes pagar un precio justo para un café no seleccionado, valorando el trabajo en el campo, porque el trabajo al final de cuentas se hizo y dices, sí, o sea, me funciona, pero al final de cuentas la taza al final a lo mejor no me gusta tanto o le tengo que echar más azuquita y todo, no pasa nada, pero justo, ¿no? O sea, en el momento en que podemos, o sea, digamos, tener la posibilidad de seleccionar cualquier café por las herramientas que tenemos, por pues el enfoque justamente del consumidor final, de cuál café elige, y como muchas cosas ahí que yo digo, es muy bonito, o sea, no es la necesidad en todo el mercado siempre, y obviamente también los efectos y justamente esos granitos que seleccionas y apartas, obviamente también se venden en algún mercado. Exacto, ¿no? Y es muy válido, ¿no? Pero también como justo de reflexionar sobre qué es un café realmente justo, ¿no? O sea, solo por seleccionado no es necesariamente un café justo, ¿no? O sea, si este café no tenga el precio que realmente vale y ese dinero no llega a las personas que tienen todo el trabajo con ello, como ya no está funcionando, ¿no? Pero justamente el conocimiento sobre la clasificación y la selección del grano nos da chance a conocer más, ¿no? Y nos hace entender, bueno, todos los pasos que están pasando en el campo, todos los pasos por las cuales esa selección, por ejemplo, como dijiste en el tueste, están tan importantes, incluso en la preparación final, que nos puede hacer degustar mejor una taza, ¿no? Claro. Que digamos, ay, no, sí, es muy rico. Sí, e incluso si acercáramos más los resultados, o sea, si acercáramos más las tazas finales a las personas que producen, te aseguro que muchos cambiarían de mentalidad. En lugar de por una orden o una instrucción de algún capataz, sería como, claro, mira, este es el café, ¿cómo termina sabiendo cuando la plaga de brocas se lo comió? Ok. Y este es el café que, gracias a la selección, pudimos rescatar, que no le cayó ninguna broca. Va. Muestra A y muestra B. Creo que no hacemos muchas veces, el ser humano no cambia porque le digan que cambie, sino probando y diciendo, no, si la verdad es que sí vale la pena, a lo mejor poner las trampas para la broca. Sobre todo yo pienso para las juventudes, para estas nuevas generaciones que ya no están para nada animados en dedicarse a la tierra, justamente por ese bloqueo sistemático, por los sueldos bajos, por lo difícil que es, por la idea generalizada de que la tierra no da, cuando ya dijimos, ¿no? Que esta tierra es abundante y es fértil y es hermosa, pero yo lo que he escuchado de vivir aquí es que las juventudes ya no se quieren dedicar a la agricultura o a la cafeticultura, específicamente en Chiapas, por lo mal pagado que está. Y entonces yo pienso, ¿y si acercáramos estos cafés excepcionales, pero también los cafés o sea, que son pura broca, ¿no? O que son puro inmaduro? Creo que muchas personas dirían, claro, es que yo estoy acá en primera línea y sí puedo hacer esa selección o sí puedo poner las trampas para broca a tiempo o esta cuestión. Pero como todo, pues este sistema es un sistema económico y pues si no me estás pagando lo necesario para yo salir adelante, ¿cómo voy a tener enfoque y ganas de interés y motivación para hacer la selección desde el campo? Pues no. Sí. No es tan factible. Pero algo como que quisiéramos. De hecho que me da mucho gusto, o sea, la mayoría de los productores jóvenes que hemos conocido aquí, como los amigos que vienen a las catas y todo, como luego nos cuentan, ¿no? Así de, yo me aparto lo mejor y me lo tomo yo. Sí.
que digo, qué bonito es que ya estamos en un lugar en donde, por lo menos en cuanto ya, o sea, los jóvenes agarraron la chamba y decían así de, bueno, yo lo quiero hacer bien, quiero seleccionar bien, quiero buscarme mis clientes que realmente me pagan bien por mi trabajo. Y yo también voy a tomar mi café que yo lo mejor produzco. que produje. Exacto, ¿no? Claro. Que eso se me hace maravilloso, ¿no? Y es inspirador, ¿no? Que ya los propios productores estén cambiando la narrativa, Sí. que sí fue la narrativa de sus abuelos, de sus bisabuelos, pero que ahorita la industria del café está cambiando tanto que los propios productores ya están cambiando mucho sus perspectivas de lo que es buena, mediana y baja calidad, Ajá. ¿no? Bueno, a mí me gustaría mucho que si hay personas que que llegaron a este punto del podcast, pues que nos digan si sabían que la selección era una parte importante del proceso productivo que cambiaba sus tazas, ¿no? O sea, que muchas tazas son producto o consecuencia de una buena selección. Sí, Entonces, justo. ahí coméntenos cosas. O cualquier pregunta que tienen. Creo que ya lo hemos dicho varias veces, pero con este canal de YouTube queremos abrir una comunidad. Queremos saber qué piensan ustedes, preguntas que tienen, pensamientos que tienen, opiniones que tienen. Y entonces ahí nos ponemos a charlear. O si se quieren dar la vuelta aquí en San Cristóbal, obviamente aquí andamos. El siguiente video que vamos a hacer es meternos un poquito más hacia cuáles efectos físicos existen y cómo resultan en la taza final. Pero para que no sea tan largo nuestras pláticas, eso vamos a ver hasta la próxima. Si estén al pendiente, les vamos a avisar en nuestras redes sociales cuándo vamos a hacer ese siguiente video y yo creo que va a estar muy interesante, Sí. ¿no? Muy bien. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, gracias, Pia. Gracias.